Lenguaje y literatura para sexto grado. Seguimos con la unidad 2, semana 3. Anticipación. Actividad individual. Completa una ficha para planificar mi texto narrativo. Planificación. Narrador. ¿Quién contará la historia? Mi persona, un narrador o omnisciente. El que sabe la historia. Personajes. ¿Quiénes serán los personajes? Tendremos a Chepe, la mamá, el papá y unas ranas. Paso donde se desarrollarán los hechos. La casa de Chepe, un pantano y una milpa. ¿Cuál será la época? Es un mes de mayo que comienza el invierno. Escribo brevemente cuáles serán las acciones principales para el inicio, desarrollo, el clima y desenlace. Estructura. Tenemos un inicio, un desarrollo y un desenlace. Inicio. Estando en los cultivos, corresponde llevar al obrero el desayuno, así que le tocó a Chepe llevar el alimento a su padre. Tenemos ampliando. Vamos con el desarrollo. La mamá le entrega la comida al muchacho, ingenuo, como de 12 años. Al pasar por un pantano, oyó que unas ranas le decían: a ver. Chepe termina con un gran regaño por haber dado el desayuno a la rana, la mamá con cola y risa a la vez. Bueno, continúe. Lectura de novela. Actividad. Leemos el fragmento de la novela La Isla del Tesoro. ¡Wow! Antes de la lectura, leemos el fragmento subrayado y responde en el cuaderno de qué acciones tratará la lectura. Vamos a leer lo subrayado y lo vamos a contestar de forma verbal. Jean dijo: Silver, cuando nos quedamos solos y yo salvé tu vida, tú has salvado la mía y no lo olvidaré. He visto al doctor con el rabo del ojo hacerte señas para que te escaparas y te he visto a ti decir que no, tan claro como si lo oyera. Jean, esa es una en tu cuenta. Esta es la primera vislumbre de esperanza que he tenido desde que falló el ataque y te lo debo a ti. Y ahora, Jim, vamos a meternos en esa casa de tesoros con órdenes selladas. Además, y no me gusta, y tú y yo tenemos que estar juntos, hombro con hombro, como quien dice: salvaremos nuestro pellejo contra viento y marea. ¿De qué acciones tratará la lectura? De una aventura de piratas. Eso podemos conocer. Si le preguntas de qué tratará la acción, porque está de una aventura de piratas, que uno salva al otro, como buenos amigos. Sigamos. Uno de los hombres nos gritó desde la hoguera que el desayuno estaba listo. ¡Wow! ¡Qué chivo! Y pronto estuvimos sentados todos allí y allá, sobre la arena, comiendo galletas y tasajo frito. Habían encendido un fuego como para asar un buey y despedía ya tal calor que solo podían acercarse por el lado del viento. Y eso no sin precaución. El mismo espíritu de despilfarro vi que habían guisado 3 veces más de lo que podíamos comer. Hasta el mismo Silver, que estaba huyendo con Capitán Flynn encima del hombro, no tenía una palabra de desaprobación para el descuido de aquel hombre y sorprendíame. Esto es aún más porque me parecía que nunca había mostrado tan sagaz y astuto como entonces. Ay, compañeros, dijo, podéis dar gracias de que tenéis a Barbeque con esta cabeza que está aquí. Para pensar con todos, he conseguido lo que quería. Sí, señores, ellos tienen el barco
y no hay que darle vuelta. ¿Dónde lo tienen? No, no lo sé todavía, pero una vez que demos con el tesoro, tendremos que echarnos por todos lados a buscarlo. Y entonces, compañero, me parece que nosotros que tenemos los botes, tenemos la sartén por el mango. De ese modo, restablecería la esperanza y la tranquilidad de sus gentes y a la vez, según sospecho, la suya propia. En cuanto a rehenes, prosiguió, de eso ha debido de estar hablando. Continuamos. El médico. Con este, a quien tanto quiere. He logrado pescar noticias, ya a él se lo tengo que agradecer, pero esto es cuestión aparte. Le voy a llevar atado a una cuerda cuando vayamos a la casa del tesoro, porque lo hemos guardado como si fuera oro molido, por si ocurren accidentes. Fijaos, y solo en él, entre tanto, una vez que tengamos el barco y el tesoro también, y nos larguemos a la mar como buenos amigos, entonces será cuando hablemos del Mr. Hawking. Es el apellido de Chin. Sí, señor, y le daremos todo lo que corresponda sin falta por todas sus bondades. No era de extrañar que los piratas estuviesen ahora de buen ánimo. En cuanto a mí, estaba atrozmente descorazonado, sin el plan que acababa de quejar resultarse factible. Silver, ya doblemente traidor, no vacilaría en adoptarlo. Tenía un pie en cada campo, y no había duda de que prefería riqueza y libertad con los piratas a un mero escape de la horca, que era todo lo más que con nosotros podía prometerse. Sí, y aun si las cosas se ponían de manera que se vieran forzados a guardar fidelidad al doctor Livesey, aun entonces, ¿qué peligros nos aguardaban? ¿Qué momento nos esperaba cuando las sospechas de sus secuaces se tornaran en certidumbre y él y yo tuviésemos que hablar para defender nuestras vidas? Él, un inválido, y yo, muchacho, contra 5 marineros ágiles y fuertes. Añadándose estas preocupaciones, el misterio que aún envolvía la conducta de mis amigos, su, su no explicado abandono de la estacada, su inexplicable decisión del mapa, o, aún más difícil de entender, el último aviso del doctor Silver. O sea que sí, el doctor a Silver. Yo había entendido que Silver era el doctor, no, del doctor a Silver. Vamos a ver el nombre del doctor. Esté preparado para chubasco cuando de él con él, y fácilmente se comprenderá lo poco gustoso que encontré el desayuno y con qué intranquilo pecho eché a andar detrás de mis cartones y en demanda del tesoro. Los otros llevaban diversos cargamentos, algunos picos y palas, pues eso fue lo primero que llevaron a la tierra desde el buque de Hispaniola. No, perdón, Hispaniola. No es una ñ, una N. Otras iban cargando con tocino, galletas y aguardiente para el almuerzo. Guaro, otras palabras. Todas las vituallas procedían según observé de nuestro repuesto y me convencí de lo que Silver había dicho aquella noche. Si no hubiera hecho un pacto con el doctor, él y sus cómplices, abandonados por el barco, se hubieran visto forzados a vivir de agua clara y de lo que cazase. El agua no hubiera sido muy de su gusto, y un marinero no es generalmente un buen tirador, y, además de todo eso, cuando andaban tan escasos de comestible, no era probable que estuvieran muy sobrados de polvo.
Vamos a las primeras preguntas. Durante la lectura, ¿a qué aventura se enfrentan los personajes? A la búsqueda de tesoros. ¿Cómo describe a los piratas? Buenos, amigos, bondadosos, ágiles, fuertes, insensatos y borrachos. Llevaban aguardiente, los bolitos del batey. Sigamos, sigue la narración. Así pues, equipados, nos pusimos en marcha y nos fuimos encaminados, unos a la saga de los otros hacia la playa, donde nos esperaban dos canoas. Hasta en ellas se veían las trazas de la insensatez y la borrachera de aquellos piratas. Empezamos a buscar las aguas fondeadero, del fondeadero. Empezamos a cruzar las aguas del fondeadero. Qué rara palabra. Según remábamos, hubo alguna discusión sobre el mapa. La cruz roja era, por supuesto, demasiado grande para servir de guía, y los términos de la nota escrita del dorso un tanto ambiguo. Un árbol alto era pues la señal más importante. Ahora bien, enfrente de nosotros el fondeadero estaba limitado por una meseta de 230 pies de altura, que se llamaba Monte Mesana. Sí. Lo alto de la meseta estaba cubierta de pinos de diversa talla. Aquí y allá uno de distintas especies se alzaba 40 o 50 pies, limpio y escuento, sobre sus vecinos. ¿Y cuál de ellos era el árbol alto? Del capitán Flynn. Solo podía decirse en el sitio mismo y por las indicaciones de la brújula. Sin embargo, a pesar de eso, cada uno de los que iban a bordo de los botes había ya escogido su pino favorito antes de que estuviéramos a la mitad del camino. Y solo John Silver se encogía de hombros y les decía que esperasen a estar allí. Bogaveábamos despacio por disposición de Silver, por no cansar a los hombres prematuramente. Y, después de una larga travesía, desembarcamos a la orilla del segundo río, el que daba por unos barrancos de El Catalejo. Desde ahí, torciendo a la izquierda, empezamos a subir la pendiente que conduce a la meseta. Era en verdad una parte muy agradable de la isla a la que nos íbamos acercando. Una especie de retama muy aromática y abundante arbustos floridos habían sustituido casi por completo a la hierba. El aire además era fresco y vigorizante, y esto, bajo los ardosos rayos del sol, refrescaba deliciosamente nuestros sentidos. Los expedicionarios se esparcieron como en abanico, gritando y saltando de un lado a otro hacia el centro, y un buen trecho detrás de ellos seguimos a Silver y a mi persona. Yo estaba a la cuerda, él renqueando jadeante entre las pedrezuelas y escurridizas. Respondemos en el cuaderno y visualizamos qué tipo de narrador posee el fragmento leído. El narrador protagonista, el joven Jim Hawking. Clasificamos los personajes del texto por tener en protagonista y secundario. El protagonista es Jim Hawking. Secundario sería Silver, Capitán Flynn, Dr. Livesey. Aunque todos se mueven sobre piratas, Capitán Flynn solo lo menciona y el Dr. Livesey. Casi secundario vendría de solo Silver y los piratas, que no mencionan los nombres. Pero podemos poner estos tres. Y indicamos el ambiente y el espacio del texto. El ambiente sería respeto, compañerismo, hermandad. El espacio sería la isla del tesoro, una playa, la playa de la isla. Explicamos qué tipo de novela es la isla del tesoro, aventura.
y escribimos un párrafo lo que creemos que pasó después del texto leído. Bueno, investigando un poquito más sobre la historia, vamos a narrar una, algo breve de lo que es el final, que estaba algo interesante. Jim utiliza el bote, nuestro protagonista principal, utiliza el bote del pirata para recuperar su barco. De regreso en el fortín, Jim cae en manos del pirata. O sea que en la búsqueda del tesoro llegan otros piratas y lo capturan, que quieren matarlo, pero Silver lo impide. Silver, el buen amigo, se lo impide. Finalmente encuentran el tesoro y Jim y sus compañeros regresan felices a Inglaterra. Eso podemos poner como un final, lo que pudo haber ocurrido después. Ahora vamos con un uso de comillas y los regaños. Aquí viene un regaño. Actividad 3. Leemos la información sobre el uso de las comillas. Comillas españolas, comillas latinas y angulares. Vamos, ¿sabías que? Vamos primero a esto antes de la lectura. Existe un uso generalizado de las comillas inglesas en el ámbito del latín, que dificulta el empleo correcto de las comillas españolas. Las comillas españolas son estas y las comillas inglesas son estas, que abrimos y cerramos. También existen las comillas simples, que son estas. Las que más utilizamos son estas y las que yo les utilicé, las que más se... Aunque aquí nos están regañando que mucho abusamos de estas. Pero es que estas son, para mí son nuevas, yo nunca las había visto, más que solo en texto de libros lengua. Leamos al texto, lo que dice. Las comillas son signos ortográficos que sirven para destacar una frase o para resaltar el título de un libro o el título de una conferencia. En algunos países su uso es variado. En Francia o Suiza se coloca el espacio entre signos y el texto. Cita. Y tenemos las comillas españolas. En los países de habla hispana se colocan sin espacio. Citan. Son angulares. Una de apertura y otra de cierre. Y se mencionan con algunos de sus usos. Los títulos de temas de conferencias y seminarios, discursos, cursos impartidos en universidades y programas de investigación. Aquí tenemos un ejemplo. La conferencia fue sobre, abrimos comillas, importancia de la alimentación saludable, cerramos comillas. Los títulos de los capítulos de un libro o un título de artículos en periódicos y revistas. Por ejemplo, los retos del Internet, abrimos y cerramos comillas. Las palabras escritas con doble sentido empleadas en una sesión especial o irónicamente, por ejemplo, te lo digo por tal franqueza. Ocupamos comillas españolas ya de aperturas y de cierre. Escribimos las comillas donde corresponde. Bueno, en el caso mío yo ocupé las comillas inglesas por el espacio. No veo que haya mucho espacio para escribir comillas españolas. Vale. Comenzamos. La conferencia trató del tema, abrimos comillas, pueden colocar la española, pueden copiar esta española o la inglesa. Abrimos la de apertura y aquí ponemos la de cierre. Los títulos de los cuentos que escribió Hans Christian Andersen son El patito feo, entre comillas, de apertura de cierre, El traje nuevo del emperador, apertura y cierre de comillas, Jack y las habichuelas mágicas, ponemos comillas de apertura y de cierre. H. Morgan sostiene que su teoría es lo siguiente: los efectos del cambio climático se hará sentir especialmente en los ciclos del agua. Tenemos las comillas de apertura y las de cierre. El director comentó, abrimos comillas, me parece que su exposición fue muy breve. Comillas de cierre. Seguimos. Luis F. escribió un artículo nuevo titulado
grandes cambios para la sociedad dispuestas a mejorar el futuro. Colocamos comillas de cierre. Aquí están citando lo que dijo un autor, también otro autor, un director comentó. H. Morgan, aquí le citan sus palabras, entre comillas. ¿Verdad? Aquí tenemos los títulos del libro, de cuento. Este es el título de una conferencia, le colocamos las comillas. Bueno, eso ha sido todo. Continuamos. Ahora vamos con los tipos de narrador. Actividad 4. Leemos la información sobre los tipos de narrador y comentamos los ejemplos. El narrador es la voz que cuenta la historia dentro del relato. Puede ser el siguiente de los siguientes tipos. Puede ser un narrador omnisciente, el que todo lo sabe, un narrador protagonista y un narrador testigo. Narrador omnisciente. Utiliza la tercera persona, él o ella. Ellos o ellas. Conoce los pensamientos y los sentimientos de los personajes y todo lo que concierne a la historia. Ese es un narrador omnisciente. Bueno, vamos a ver el ejemplo que nosotros pusimos. ¿Qué más dice? Fue hasta la puerta y se detuvo allí, recorriendo con la mirada las plantas. Ni sombra de Tom alzó pues la voz a un ángulo de puntería calculado. Las aventuras de Tom Sawyer, Mark Twain, Tuan, Tuan, cuesta pronunciar. Vamos, narrador protagonista. Utiliza la primera persona yo. Narra hechos que ha experimentado desde su rol como protagonista de la historia. Créeme, Frankenstein, soy bueno. Mi espíritu está lleno de humanidad y amor, pero estoy solo, horriblemente solo. Incluso vos que me creaste me odiáis. Frankenstein, Mary Shelley. Va. Narrador testigo. Utiliza la primera y tercera persona sin ser el protagonista. Narra sucesos en los que estuvo presente como observador. Jamás habla de las pasiones más tiernas y solo era con desprecio y sarcasmo. Eran cosas admirables para observar. Aventura de Sherlock Holmes, Arthur Conan. Y tenemos narrador omnisciente. Si los que se han leído La Metamorfosis trata de una historia de un hombre que estaba enfermo, sintió que se transformaba y la gente lo miraba con desprecio. Al final, según la historia, se convirtió en animal, pero él se sentía un animal, como algunas personas que se convirtió en un gran chicote gigante. Pero la metamorfosis es narrada por el escritor Frank Kafka. Es un narrador omnisciente porque él no se menciona en nada de la historia. Narrador protagonista. El piloto es el narrador de la historia del Principito. Él, utilizando otros anónimos, se cita en toda la historia. Él es el Principito, el piloto. Narrador testigo. De las aventuras de Sherlock Holmes, el narrador es Watson. Un narrador testigo. Él vio todo lo que sucedió y lo relata. Por medio del escritor Edgar Allan Poe. Continuamos. Actividad individual. Desarrollo. Relato un texto narrativo en el que utilizo un tipo de narrador omnisciente, protagonista o testigo. Sería omnisciente porque lo estoy relatando yo, como dije al principio. Bueno, a mí me lo contaron, yo se los cuento a ustedes. Retorno la planificación que realice reflexión sobre lo siguiente. Pienso en el título de mi texto narrativo, la estructura del inicio, desarrollo y desenlace. ¿Cuáles serán mis personajes? Ya lo dijimos, que va a ser Chepe, el papá, la mamá y la rana. ¿Cuáles serán las acciones más importantes? Cuando las ranas piden algo. Redacto la primera versión de mi texto. Bueno, esto ya será la parte final. Ustedes se encargarán de corregirlo si hay algo que más que agregar.
El título le hemos puesto piden y no comen. Una vez, en los días que se comienzan la siembra, la mamá le dice a Chepe, llévale el desayuno a tu padre. El joven bien contento dijo, sí mamá, iré con gusto. Citando palabras le hemos puesto comillas inglesas. Y así fue como Chepe tomó el tanate de comida con rumbo a la milpa. La madre muy contenta porque su esposo desayunaría algo delicioso. Chepe iba por todos los senderos y pasó cerca de un pantano. Y unas ranas le decían, a ver, a ver, a ver, a ver. Chepe les contestó, es de mi papá, pensando que le pedían la comida. Y ellas le volvían a decir, a ver, a ver, a ver, a ver. Chepe sin pensar le dio y al llegar a su destino contó lo que le hizo, lo que hizo. Y el padre solo dijo, este cipote. Al llegar al mediodía la madre le tocó llevar la comida y se entera de la gracia que hizo su hijo. Y le dieron ganas de llorar, pero de las grandes carcajadas que se le salieron. Pero platicó con Chepe. Al día siguiente, la misma historia. Las ranas decían, a ver, a ver, a ver, a ver. El joven trató de ignorarlas, pero no se aguantó en gritarles, no me molesten. Ayer les di la comida y ahí sigue tirada, así que no les haré caso hoy y les enseñó la lengua. Bueno, eso ha sido todo. Bueno, cuídense mucho, hasta la próxima, bendiciones.